En los próximos 2 capítulos vamos a recorrer Cuba de oeste a este, desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta Maesí. Van a ser unos 1500 kilómetros aproximadamente, en los que vamos a conocer lugares muy históricos y sobre todo personajes muy entrañables, ya veréis. En fin, vamos a empezar por el principio. Estábamos, si os acordáis, en el capítulo anterior terminamos en el Cabo de San Antonio acampados en una playa que parecía un paraíso. Lo que pasa que a veces las apariencias engañan. Dentro vídeo. Creo que elegí un mal día para acampar. Está empezando a entrar agua. Aquí está mal puesta porque no clavaban las piquetas en la playa. ¿Quién iba a pensar que se iba a poner a diluviar? Claro. Esto que ayer era un paraíso, esta mañana o esta noche y esta mañana se ha convertido en un pequeño infierno. ¡Ah! Es que me están comiendo los mosquitos. Son mosquitos muy pequeños pero muy cabrones. Hice un fuego, todo precioso, hasta que empezó a caer la de San Quintín. Y bueno, al final he conseguido dormir en una franja que estaba seca, he conseguido que las cosas de valor no se mojaran, pero el traje está encharcado, la colchoneta está empapada también, todo un desastre. Así que, como podéis observar, no es el mejor día, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a solucionarlo todo lo antes posible para irnos, porque desde aquí empieza la gran ruta por Cuba, que va a ser desde la punta oeste, que es esta, a intentar llegar hasta la punta este. Espero que no sea como hoy, que hemos empezado mal, La ciudad de Matanzas se encuentra a 100 kilómetros al este de Cuba. Es capital de la provincia con su propio nombre y por su desarrollo literario y cultural se la conoce como el Atenas de Cuba. Con mucha suerte. Ayer salí de La Habana, que salí tardísimo porque tenía que trabajar y salí, bueno, pues un poco sin saber hacia dónde iba. Sí, sé que voy, claro, voy hacia el este de Cuba, pero no sabía por dónde. Entonces decidí, bueno, pues voy por el norte. Entonces me estaba aburriendo por la autopista y en un momento me desvié y me salí por un camino por una carretera pequeñita que estaba destrozada y me lo empecé a pasar muy bien, ¿no? Me aburría muchísimo de la autopista. Entonces he visto que hay por aquí una carretera interior que lleva a Matanzas. Mucho mejor, ¿no? Mucho más nuestro rollito, ¿no? Un mes antes de mi viaje, un motero ruso llamado Oleg Harinokov estuvo dando la vuelta a la isla en una mototrail como homenaje al Che Guevara. Su viaje fue seguido por la televisión cubana y eso hizo que durante mis 2 meses en la isla, en muchas ocasiones me confundieran con él. ¿Se puede por aquí? No. Voy a Matanzas. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, Para Matanzas por aquí. por ahí. ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Quién es usted? Yo soy Carlos. ¿El que le está dando la vuelta a Cuba? No, señor, ese es ruso. ¡Ah, no te lo dije! Te lo dije que era él, Claro, yo lo vi. Que no, señora, que yo no soy, que Ah, yo no soy no. ruso. ¿Me ha visto usted a mí voz de ruso? Ah, no. ¿Y es de dónde entonces? Están haciendo, el ruso lo hizo en no sé qué, de homenaje a Che, nada. Yo en homenaje a la vida, nada más, señora. Porque quiere hacerlo. Está bueno. La cosa es que, o sea, yo he llegado y he preguntado si tenían habitación y ha bajado el dueño. Y ahí ha pasado algo raro. Se llama Osvaldo. Y entonces como que pensaba que me conocía por la moto. Entonces no sé si me estaba confundiendo con el ruso o no, no sé, no entendía nada. Cuando he llegado, ¿qué ha pasado? Es que ha sido todo muy raro. O sea, tú me has mirado y me has dicho como si me conocías. Sí, claro, porque he tenido algunos amigos que han llegado a mi casa en moto, como Eric Peter, y que hizo también algo parecido a ti.
de La Habana. Ayer vine hasta Matanzas sin pena ni gloria, que diría, y mi objetivo es llegar hasta aquí. Necesito una luz. O sea, a mí me gusta ir por caminitos, por pueblos, ver gente, hablar con la gente. Cuba tiene una carretera central que atraviesa toda la isla. Oswaldo me da las primeras recomendaciones sobre una posible ruta hacia el este. ¿El mapa? Te regalo el mapa. Pues muchas gracias. El camino, como siempre, se hace al andar. Bueno, amigo. ¿Qué años tiene este coche? 55. 55. ¿Y funciona? ¿Eh? Que si funciona. Coño, ese sí, hasta España va. Si lo lleva un barco. ¿Qué puede costar este coche ahora? Bueno, yo no sé. Cuando esté en óptimas condiciones, puede llegar hasta 20.000. 20.000 $. ¿Y a cuánto anda esto? Esto, Sí. depende del apuro. Si no está apurado, puede llegar a 80, 100 kilómetros. ¿Con 1 litro cuántos kilómetros hace usted? 9 kilómetros. El doble que mi moto. Ah, sí. Consume, digo. Pero también el mío lleva 6 pasajeros y el tuyo lleva 2 o 3 nada más. Ya, pero ya sabe usted que esto con llevar a una es suficiente. Ah, eso sí, verdad. Y sobra. ¿Para qué quiere más? Bueno, vamos a seguir camino, ¿no? Necesito internet primero, gasolina y después nos vamos hacia Santa Clara. En Cuba hay 3 tipos de gasolina. Bueno, está el diésel, la especial, que es la que yo pongo, que son 94 octanos, la regular, que son 90, y hay una muy mala, que es la verde, que la llaman motor, que son 84. Y el precio es a $1.2 por litro la que yo pongo, la especial. 173 a Santa Clara. Ya hemos salido de Matanzas y ya estamos en la carretera central, que si es así, no me gusta nada. La carretera central en Cuba es la principal vía terrestre y recorre la isla de costa a costa, desde La Fe hasta Baracoa. Tiene una longitud de 1.435 kilómetros y fue construida entre 1927 y 1931, aunque ampliada, eso sí, en los años 60. Tengo un problema y es que me aburro. Entonces he visto ahí una indicación que pone un sitio que se llama San Miguel de los Baños, que no sé por qué me suena interesante. Así que vamos a darle un poco, ¿no? A ver qué hay. No sé. Mira qué edificio ahí. En la primera mitad del siglo XX, San Miguel de los Baños y sus manantiales medicinales tuvieron su máximo esplendor. Pero de todo aquello apenas queda nada. Lo construyó el doctor Daniel Abril Ochoa, español, en el año 1936. Es una copia de un casino que está en Monte Carlo, en Italia. Aquello no resultó como casino, lo convirtió en un hotel y entonces descubrió las aguas medicinales de Saviri. Ahora está inutilizado desde el 92. ¿Y el pueblo estaba mejor antes con...? Coño, pues este pueblo tenía tremenda vida. Este pueblo era turista. Pero se fueron destruyendo los hoteles y ya. De toda la arquitectura de San Miguel de los Baños, la mayoría decadente, destaca una casa de 3 alturas que aparentemente se conserva en excelentes condiciones. ¿Qué quiere decir pionero? Pionero. ¿Pionero? ¿Qué es? Alumno, niño. Que Ah, de niños, un colegio. Donde se le da Clases círculo de interés. ¿Qué cualidad de tener un buen maestro? Responsable, respetuoso, tener disciplina, paciente y sobre todas las cosas sentir amor por su profesión. Además, también contribuye al amor a qué, a nuestros qué, a nuestros símbolos patrios y atributos a los cuales hay que amar y respetar. ¿Y qué otra cosa? El cuidado y la conservación del medio ambiente como tal. Yo tengo una duda. Diga. ¿Puedo preguntar? Diga. ¿Este edificio qué era antes? Esto era una casa particular.
Y... Posteriormente fue una casa de técnicos rusos. Ajá. Y pasó en el año 81 a Palacio de Pioneros. Aquí se dan círculos de interés para motivar la formación vocacional de los estudiantes. Yo quiero estudiar enfermera. Enfermera. Qué bien. Medicina. Neumático. Medicina. Medicina, ¿eh? También, ¿eh? Qué bonito. Bueno, vamos para allá. Llevo ya otro rato por la carretera central esta y me aburre. Vais a pensar que estoy zumbado y es que lo estoy. Hay un desvío ahora y me voy a subir hacia arriba, hacia el norte de la isla. Yo qué sé, por probar, ¿no? El océano otra vez. Está muy buena su moto, ¿eh? ¿De qué cilindrada es? ¿3,5? 350. ¿Y la tuya cuánto es? La mía es 800. 800. Tengo un nuevo amigo que se llama Tiburón. El tiburón se la llevó. Tiburón. ¿Cuánto puede costar la suya aquí? Aquí. En este momento me dan $5.500 por ella. ¿Pero cómo? Porque es que no hay transporte. ¿Pero y eso por qué? Porque no hay transporte, no entra transporte, no entra. ¿Y por qué no entran? Pues no entran. Pues si entraran más bajarían los precios. No lo compran, no lo compran. ¿Quién no lo compra? El Estado. Ah, porque todo pasa por el Estado, claro. Todo pasa por el Estado, sí, todo el Estado. BMW. Sí, señor. Ya, yo vi uno de esos en La Habana ya. Esto con cámara, niño, ¿no? Eso es una cámara, sí. O sea que un médico que gana $40, que le está usted salvando la vida, no se puede comprar su moto. No, soy artesano. Artesano. Yo hago parrillas motores, hago rayos motores, etcétera, etcétera. Hago parrillas de bicicleta y gano dinero. Vive usted mucho mejor que un médico. Y el ayudante mío gana más que el médico. Y su ayudante también. Algo falla aquí, ¿no? Los profesores, los médicos, los eso ganan ingenieros. 800.000 pesos. Pero nadie va a querer ser médico, ¿no? No. Por eso ellos piden mucho viajes para afuera, que es donde ganan. Por ahí mismo, acá en Cayo Gaibarien, está Remedios. Remedios. Que es vía turística también. Bien, pues seguimos, ya tenemos destino para hoy. Remedios. Bueno, hemos llegado hasta Remedios y creo que la verdad tiene muy buena pinta. Remedios fue uno de los primeros asentamientos españoles en Cuba. Hoy es una ciudad tranquila donde viven unas 50.000 personas y donde merece la pena la visita, aunque sea solo por el hecho de pasear por su centro histórico, restaurado y declarado Monumento Nacional en 1980. Ayer llegué a Remedios, este pueblo así como un poco al azar. Pues como tengo tanta suerte, pero que se han dado una leche contra una señal de tráfico andando. En fin, y nada, entonces ha sido perfecto parar aquí porque aquí es pagable y ahora nos vamos a meter hacia Los Cayos, que es la parte más turística de playas, creo que espectaculares, y es muy caro, pero nos podemos permitir entrar, verlo, salir y seguir hacia el este. Bueno, tenemos 70 kilómetros hasta Los Cayos. Bueno, nos espera un día creo que muy bonito de moto. Vamos a ver si es verdad. Bueno, entramos en la carretera de Los Cayos, que es una carretera que va por encima del agua. Ahí va, vamos por encima del mar. ¡Qué pena no tener dron! Es un dique, no es un puente. No sé cuántos kilómetros llevamos, pero bastante largo esto. Menuda obra, ¿no? La carretera que lleva al Cabo de Santa María es un sorprendente pedraplén de 48 kilómetros de longitud, en los que la apariencia es literalmente de ir por encima del mar. Se construyó en los años 80 para crear una nueva zona turística, aunque el primer hotel no abrió hasta el año 2001. Parece que llegamos a tierra firme. La carretera está a punto de terminar, ¿no? Este es el parking. Una pregunta, señores. La gente que viene a pasar el día a la playa, aquí al Cayo de Santa María, ¿dónde va? Bueno, aquí hay una playa más. Aquí. Una playa de la Gaviota. Ah, Playa de la Gaviota. Ya que estaba aquí, irme sin ver la playa, pues regulero, ¿no? Conclusión, pues que estoy haciendo trekking, senderismo, a 30 grados, con el traje de la moto y las botas. Bueno, creo que merece la pena el sitio, ¿eh?
Wow. Mira, 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 mira. Y así fue como llegué hasta el Cayo de Santa María, un lugar paradisiaco con arena blanca, agua cristalina y 30 grados de temperatura, y yo vestido de negro y con las botas de la moto. Nadie es perfecto y yo no estoy de vacaciones, que no se nos olvide. Vámonos. $75 todo incluido, 24 horas, es decir, hasta mañana a la hora de comer. Pues me doy un homenaje, que yo nunca he estado en un todo incluido, que me han puesto pulserita. Me he puesto muy contento, no lo puedo evitar, o sea, me estaba dando una pereza volver a cruzar todo para... Estoy en la playa paradisíaca, me voy a darme un baño. Chao, vamos. Gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo, que han sido 17 minutos casi, 16 y pico. Bueno, los capítulos tienen un principio y un final. Yo creo que este terminaba en Cayo de Santa María, el siguiente llegará hasta la punta Maesí, que es la otra mitad de la isla más o menos, y después quedará uno o dos para terminar la etapa 12+1. Está siendo todo muy complicado porque se me ha juntado con la etapa 14, que como bien sabéis, los que seguís esto de cerca, nos vamos a Mongolia en breve con moto nueva, con la 850 GS. Y entre los preparativos de la moto que todavía no ha llegado, bueno, todo un berenjenal, y encima la prioridad es editar Cuba antes de irme, no antes, pero dejarlo encarrilado para que no se junten las ediciones, no sé. Todo un berenjenal, pero todo va a salir bien. No sé cómo, pero va a salir bien. Muchas gracias a todos por arroparme, especialmente a los que estáis en Patreon. Pediros disculpas que no está viendo contenido extra, pero la prioridad es sacar adelante el trabajo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, que será lo antes posible. Lo que no sé cuándo será, pero lo antes posible. Chao, gracias.